Seguimos en vivo acompañándolos aquí en Canal Metro con Asteriscos TV. Acaba de hablar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el conflicto en Villa Soldati y dijo: esto no se desmadró, no se fue de manos, se apadrinó, en una alusión, una denuncia directa de que hay punteros políticos detrás de la toma del Parque Indoamericano y de otras. Queríamos hablar ahora de este tema, bueno, con un diputado de la ciudad de Buenos Aires, como es Martín Urés. Martín, bienvenido. Bueno, primero le pregunto, esto es muy caliente, vamos en vivo, Martín, lo acaba de decir la presidenta, ¿cuál es su opinión? Yo creo que a esta altura hay que terminar con el juego de adjudicar responsabilidades a otros y asumir las propias responsabilidades. Los valores que hay que salvaguardar en este conflicto es el valor de la vida, el derecho al hábitat y el derecho a la vivienda. En ese contexto, el sistema político lo que tiene que hacer es, en lugar de culparse, ciudad y nación, nación y ciudad, organizaciones sociales, es empezar a remangarse y pensar de qué manera se acomete esta brutal, diría yo, impugnación al sistema institucional, que significa miles de personas ocupando tierras reclamando viviendas. Todo lo demás tiene que ver con el juego de la política, con el malsano juego de la política entendida como lucha de facciones, no como formulación de proyectos que tengan que ver con la vida cotidiana de la gente. Diputado, usted, bueno, conoce en detalle la ciudad de Buenos Aires. Aparece por un lado el sábado en plena Casa Rosada un dirigente llamado Alejandro Salvatierra, muy identificado con el kirchnerismo. Aparentemente sería uno de los punteros que llevaron a la gente al parque. Por otra parte, hay denuncias, incluso entiendo suyas, de que también hay punteros del PRO movilizando este tema. Bueno, ¿y cómo se resuelve esto, no? Mire, en primer lugar, nación y ciudad tienen que adecuar un planteo de que hay que poner plata para hacer viviendas. En 2 años y medio de gestión, Macri hizo 81 casas en la ciudad de Buenos Aires. 81, no me escuchó mal. Entonces esto no puede seguir. No puede seguir tampoco la percepción de tierras desocupadas, gente a la que se le dice que va a dar título de propiedad si tienen tierra bajo sí, y en consecuencia cuando la van a ocupar decir que es una lógica de la política. Estas cosas hay que terminarlas. Ahora, ¿de qué manera se termina esto? Se termina corriendo los punteros del medio. Aquí hay punteros de toda naturaleza y especie. Hay punteros del gobierno nacional y punteros del gobierno local. Cada uno tratando de sacar partido. Algunos apedreando a los ocupantes y otros tirando piedras desde la ocupación hacia los vecinos. Ahora, esto es una sociedad que tiene un Estado. Hay un Estado local y un Estado nacional. Hay un pacto democrático que hay que custodiar. Ahora, si la lógica es vamos al conflicto cuerpo a cuerpo, terciaricemos la represión y que los punteros amigos de uno maten a los ocupantes del otro, o los ocupantes amigos del otro puntero maten a los militantes o a las personas que se movilizan por el puntero de otro lugar, entramos en una situación tribal. Sí, rompe el alma observar cómo miles de personas están en este predio con promesas de quién sabe qué, con bebés en brazos, bueno, una infraestructura sanitaria que no da abasto para una situación así. Se acaba de terminar esta misma madrugada el censo. Según la ministra de Desarrollo Social, hay 13.333 personas en el Parque Indoamericano, cuando inicialmente se hablaba de 4.000. Mire, el miércoles a la noche, antes que se iniciara la segunda fase de este desastre, nosotros nos retiramos del Parque Indoamericano habiendo firmado un acuerdo con el gobierno de la ciudad. ¿Qué significaba este acuerdo? Había 250 familias en ese momento, 250 familias. Las familias admitían el censo, había que poner un carro sanitario, agua, provisión de alimentos en el territorio y un perímetro de gendarmería. De la noche a la mañana el gobierno nacional dijo ningún perímetro de gendarmería y Macri salió con ese exabrupto xenófobo imperdonable de culpar a comunidades como la boliviana y la paraguaya de estar asociadas con el narcotráfico. La verdad es que ambos se comprometieron en profundizar el conflicto en vez de solucionarlo. Es decir, si en ese momento se hubiese ido por ese carril, se hubiese evitado gran parte de lo que vino después. Estamos en una situación completamente distinta. Ahora, entonces, diputado, ¿a quién le está haciendo el juego esto? Yo creo que a la degradación de la democracia. Creo que si la lógica de los pobres es que sirven para ocupar tierras, y sirven para llenar actos, y sirven para votar, pero no tienen derechos, me parece que en ese escenario perdemos todo. No solo pierde la gente que está maltratada y que está quemando su destino en el Parque Indoamericano, porque esto es un tema real. Esos chicos, ¿qué futuro tienen? Ahora, si nosotros en lugar de ocuparnos de esto, nos vamos a ocupar de si le tapo la boca a Macri, le saco 2 puntitos en la competencia electoral del 2011, o si le tapo la boca a Cristina, saco 2 puntitos para las elecciones del 2011, en lugar de ocuparnos que en realidad ahí hay una proporción altísima de chicos, esto hay que decirlo con todas las letras. Cada hogar de los que se está censando tiene 2 adultos y por lo menos 3 o 4 niños. Vamos a hacer la escena que cualquier funcionario del gobierno nacional, del gobierno local, se pase un fin de semana bajo un toldo sostenido por 2 ramas y vamos a ver si desde esa perspectiva no cambia la lógica de la política. Sí, también me llamó mucho la atención esta mañana el jefe de gabinete Aníbal Fernández
Dijo, bueno, esto no es un delito por ahora hasta que lo disponga la justicia. Un formalismo que me parece excede la magnitud del problema, ¿no? Mire, cuando la miseria toca, cuando la pobreza y la miseria tocan, hay palabras que no hay que decir. Hay cosas que hay que hacer y palabras que no hay que decir. Entonces, si hay un miserable en la calle, el responsable somos todos. Y en ese contexto, el gobierno nacional, que no ha construido viviendas en el conurbano, y el gobierno de la ciudad, que no construyó viviendas en la ciudad, tienen que callarse la boca y hacer. En la legislatura porteña, bueno, ya hubo reuniones. ¿Cuáles son los próximos pasos que ustedes, por lo menos desde su fuerza, van a intentar dar, Martín? Hoy tiene que venir el jefe de gabinete Rodríguez Larreta a dar explicaciones. Les hemos exigido y hemos alterado el sentido del informe sobre el estado de la ciudad. Quitamos todos los temas de gestión para que venga acompañado de otros ministros a plantear la crisis. Queremos revisar la estructura presupuestaria del 2011 para dar cuenta de este y otros conflictos sociales que no están al alcance de la mano. Le doy un dato. El presupuesto de la ciudad está todo ajustado a una hipótesis de inflación del 20-25%. El gasto social está ajustado a menos del 13%. En consecuencia, había hasta un desprecio de antemano de lo que iba a suceder. Hay que reformularlo. ¿Ustedes tienen comprobado, tienen chequeado que hubo una subejecución presupuestaria, al menos en lo que es políticas sociales y vivienda, en la ciudad de Buenos Aires? Tenemos chequeado, provisto por los documentos oficiales del gobierno, que al 30 de septiembre de este año habían ejecutado el 19.8% de los recursos que tenían y habían quitado recursos del área de educación y de vivienda, de ambas, para destinar a espacios de publicidad, prensa y propaganda. Bueno, estimo que ese va a ser uno de los puntos clave de hablar con el jefe de gabinete Rodríguez Larreta esta tarde en la legislatura porteña. ¿A qué hora está citado? A las 3 de la tarde. Martín, gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí estaba el diputado porteño Martín Urez y bueno, toda la posición de su fuerza. Fuertes críticas entonces, tanto al gobierno nacional como al de la ciudad de Buenos Aires. Una pausa y ya cerramos.